doña Isabel, que puede empezar cuando quiera su exposición. Bien. ¿Qué hay? Buenas tardes. Muchas gracias a los organizadores, a Enrique por sus palabras y a los asistentes por venir a este curso. Voy a intentar que sea práctico y espero que, bueno, que sea instructivo y luego podamos comentarlo. Bueno, ya como me ha presentado, yo solo decir que estoy en el juzgado de primera instancia número 8 a vuestra disposición. Cualquiera que quiera consultarme algo, habla conmigo, aunque ahora es más difícil el acceso, pero en cuanto dice que quiere hablar conmigo, me preguntan y pasan hasta mi despacho, o sea que no hay ningún problema. Bueno, y centrándonos en el tema, podemos decir que nos encontramos ante un fenómeno que se llama la vulnerabilidad inmobiliaria en estos últimos años. El artículo 34.3 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea establece que con el fin de combatir la exclusión social y la pobreza, la Unión reconoce y respeta el derecho a una ayuda social y a una ayuda de viviendas para garantizar una existencia digna a todos aquellos que no dispongan de recursos suficientes según las modalidades establecidas por el derecho de la Unión y por las legislaciones y las prácticas nacionales. La redacción de esta norma acusa el peso de la importancia que tiene la vivienda en la vertebración social, pero poniendo ya el acento en los males a evitar, la exclusión social y la pobreza, y circunscribiendo el contenido del derecho a la vivienda a la ayuda social. Es una buena muestra del proceso de concentración del esfuerzo colectivo en materia de vivienda en los sectores más vulnerables y de ahí la importancia de la vulnerabilidad y la propia evolución de este concepto entendida en origen en su faceta más económica, como carencia o insuficiencia de ingresos, y que se ha ido expandiendo para reconocer el impacto tan acusado que puede producir circunstancias en principio extraeconómicas como es el género, la edad o la salud. En la respuesta legislativa a la crisis económica, la vulnerabilidad inmobiliaria empezó definiéndose en términos estrictamente económicos, por referencia al llamado umbral de exclusión. Acordaros que la primera norma en este sentido fue el Real Decreto Ley 6/12 de 9 de marzo de medida urgente de protección a los deudores hipotecarios sin recursos. Y centrándonos en lo que es los arrendamientos, hemos de tener en cuenta que a este respecto tenemos normas en la Ley de Enjuiciamiento Civil y en los decretos leyes que ahora vamos a ver. Entonces, en primer lugar, el artículo 44.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, tras la reforma legal efectuada por el Real Decreto Ley 7/19 de 1 de marzo, dispone que en los casos del artículo 251 primero, o sea, desahucio por falta de pago de la renta y desahucio por expiración del plazo, se informará al demandado de la posibilidad de que acuda a los servicios sociales y, en su caso, de la posibilidad de autorizar la cesión de sus datos a estos, a efecto de que puedan apreciar la posible situación de vulnerabilidad. A los mismos efectos, se comunicará de oficio por el juzgado la existencia del procedimiento a los servicios sociales. En caso de que los servicios sociales confirmasen que el hogar afectado se encuentra en situación de vulnerabilidad social y o económica, se notificará al órgano judicial inmediatamente. Recibida esta notificación, el letrado de la Administración de Justicia suspenderá el proceso hasta que se adopten las medidas que los servicios sociales estimen oportunas, durante un plazo máximo de un mes, si es persona física el propietario, o de 3 meses si es persona jurídica. Una vez adoptadas las medidas o transcurrido ese plazo, se alzará la suspensión y continuará el procedimiento por sus trámites. En estos supuestos, la cédula de emplazamiento habrá de contener los datos de identificación de los servicios sociales a los que puede ir el ciudadano. Esto lo estamos aplicando en el juzgado, pero
tiene que ser el ciudadano. De hecho, el SCA, el Servicio de Comunicaciones, en su cédula pone como un parrafito en donde dice que el arrendatario, el demandado, sí o no consiente en dar sus datos a los servicios sociales. Entonces, en pos de este artículo, siempre en los casos los desahucios por falta de paga de la renta, eso hay que tenerlo en cuenta, o los de expiración del plazo, inmediatamente que nos llega la cédula diciendo que sí, nosotros pedimos el informe a los servicios sociales y si nos dice que está en situación de vulnerabilidad, suspendemos. Depende del trámite en el que estemos, pues suspendemos un mes cuando es persona física y 3 meses, que después, desde que se recibe la comunicación. Entonces, una vez que pasa ese tiempo, se alza la suspensión. El artículo 154, también de la Ley de Enjuiciamiento Civil, dice que cuando la notificación de la resolución contenga fijación de fecha para el lanzamiento de quienes ocupan una vivienda, se dará traslado a los servicios públicos competentes en materia de política social por si procediera su actuación, siempre que se hubiera otorgado el consentimiento por los interesados. Y a este respecto, la primera notificación a que se realice al demandado ha de interesar el consentimiento al efecto. Pero daros cuenta que este precepto no habla de las medidas a adoptar, sino simplemente de la notificación a los servicios sociales para que se adopten medidas en su caso, siempre que estemos ante una notificación de lanzamiento y ya no distingue el tipo de procedimiento, simplemente que sea la notificación de lanzamiento. Este artículo 154 debe su actual redacción a la Ley 519 de 11 de junio. Estas normas son de la Ley de Enjuiciamiento Civil, o sea que hasta que no se modifiquen por alguna ley, las tenemos vigentes. Sin embargo, nos encontramos con la situación de la pandemia y la declaración del estado de alarma, lo cual intensificó la crisis y lo cual dio lugar a los reales decretos ley que ahora nos vamos a referir. El Real Decreto Ley 11/20 de 31 de marzo, que es el primero, si veis, es al poco del confinamiento, se adopta medida urgente complementaria en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. En el mismo se hace constar que todas estas actuaciones están alineadas con las medidas que se está adoptando en los países de nuestro entorno y de acuerdo con las recomendaciones de los organismos de la Unión Europea e internacionales. Se regula un nuevo paquete de medidas para apoyar a las familias y a los colectivos más vulnerables, que tras la paralización de gran parte de la actividad económica han visto afectados sus ingresos y, por consiguiente, su capacidad para hacer frente a los gastos necesarios para el mantenimiento de sus hogares. Estas medidas se orientan en un triple objetivo. Primero, responder a la situación de vulnerabilidad de los arrendatarios, medidas de equilibrio que impidan que al resolver la situación de los arrendatarios se traslade la vulnerabilidad a los pequeños propietarios y movilizar recursos suficientes para conseguir los objetivos perseguidos y dar respuesta a las situaciones de vulnerabilidad. El artículo 1 de este decreto se refiere a la suspensión del procedimiento de desahucio y lanzamiento para hogares vulnerables sin alternativa habitacional. Este Real Decreto fue modificado por el Real Decreto Ley 11/2020, 22 de diciembre de 2020, y igualmente ha sido reformado por el Real Decreto Ley 8 de 2021 de 4 de mayo, o sea, que salió publicado esta mañana. Entonces, el artículo 1 dice que desde la entrada en vigor de presente Real Decreto Ley y hasta el 9 de agosto del 2021, lo que ha sido reformado por el decreto que se publicó esta mañana,
En todos los juicios verbales que versen sobre reclamaciones de renta o cantidades debidas por el arrendatario o la expiración del plazo de duración de contratos suscritos conforme a la Ley 2494 del 24 de noviembre, la LAO, que pretendan recuperar la posesión de la finca, se haya suspendido o no previamente el proceso en los términos establecidos en el artículo 441.5, la persona arrendataria podrá instar, de conformidad con lo previsto en este artículo, un incidente de suspensión extraordinaria del desahucio o el lanzamiento. A esto tenemos que decir que es compatible la suspensión, que ahora veremos los trámites, y los requisitos por el Real Decreto con la suspensión que antes hemos establecido por el artículo 441.5. Y que este artículo primero, en su ámbito de aplicación, son los desahucios por falta de pago de la renta, los desahucios por expiración del plazo. Dependiendo del momento en que el arrendatario presente el escrito solicitando este incidente de suspensión extraordinaria, dependiendo del momento, pues se suspende el procedimiento, se suspende el lanzamiento, se suspende el juicio. Pero esta medida de suspensión, o sea, la suspensión no es inmediata a la petición. La suspensión, primero seguiremos los trámites, una vez que solicite la suspensión con los documentos que ahora veremos, se le dan los trámites y luego el juez es el que tiene que resolver. O sea, que con presentar el escrito no se suspende el procedimiento. Y estas medidas de suspensión que se establecen son con carácter extraordinario y temporal. Y ahora, con esta nueva redacción, dejarán de surtir efectos el 9 de agosto del 2021. Para que opere la suspensión a que se refiere este apartado, la persona arrendataria debe acreditar que se encuentra en alguna de las situaciones de vulnerabilidad económica descritas en el artículo 5 del Real Decreto Ley, mediante la presentación de los documentos que se refieren en el artículo 6. O sea, que son vulnerables las personas que están obligadas a pagar renta en alquiler, que esté en situación de desempleo, ERTE, o haya reducido su jornada, siempre que en el mes anterior a la solicitud, con carácter general, sus ingresos no sobrepasen el límite de 3 veces el IPREN. El IPREN, que se utiliza también para la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, se puede buscar en Internet, se publica todos los años. No voy a extenderme en esto porque es un poco, y se puede mirar vamos, un poco denso, y se puede mirar como son cosas económicas, se puede mirar en el precepto, pero solamente decir, bueno, que en general son 3 veces el IPREN, pero luego se va aumentando o reduciendo la exigencia por cada hijo a cargo de la unidad familiar, por cada persona mayor de 65 años o situación de discapacidad. Y también cuando la persona obligada a pagar tiene una situación de discapacidad, ya sea física o psíquica, y en ese caso el IPREN es de 5, el límite es de 5 veces el IPREN. Bueno, y se exige para la situación de vulnerabilidad, además, que la renta arrendaticia más los gastos y suministros básicos pues sean superiores o igual al 35% de los ingresos netos de la unidad familiar. Se define, bueno, esto también lo tenemos en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. La unidad familiar, pues la persona obligada a pagar la renta, su cónyuge no separado, pareja de hecho inscrita y los hijos con independencia de la edad que residan en la vivienda. No se entienden que concurran los supuestos de vulnerabilidad económica
cuando cualquiera de las personas que componen la unidad familiar sea propietaria o usufructuaria de alguna vivienda en España. Sin embargo, no afecta que cuando la persona solamente es propietaria de una parte alícuota porque sea coheredero, lo haya adquirido por herencia y solamente tenga una parte, o que no tenga disponibilidad de la vivienda, con lo cual no tiene liquidez. El artículo 6 establece los documentos que pueden acreditar estas circunstancias. La situación de desempleo por el certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones. También la agencia estatal o el órgano competente de la comunidad autónoma sobre el cese de la actividad de los trabajadores. La unidad familiar, el libro de familia, el certificado de empadronamiento y la declaración de discapacidad o dependencia para acreditar ese extremo. La titularidad de los bienes por nota simple del registro. Y esto es importante, creo yo, para los letrados cuando hay falta o no pueden por las prisas acceder a algunos documentos, hay algunos que son más fáciles de obtener que otros, pues la declaración responsable del deudor o deudores relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos para considerarse sin recursos económicos suficientes según este Real Decreto. Si no se puede aportar alguno de estos documentos, establece el decreto que se puede sustituir por esta declaración responsable. Bien, pues ya hemos presentado el escrito con los documentos y entonces el LAC, el letrado de la Administración de Justicia, dará traslado al demandante. Estamos en contratos de arrendamiento. Entonces, por 10 días, teniendo en cuenta que el demandante puede también acreditar con los mismos documentos que él se encuentra en situación de vulnerabilidad. Pensemos que es una persona física que, no sé, paga su hipoteca o tiene su pensión chica y se ayuda de una renta para vivir, ¿no? Entonces se da la opción de que el arrendador también pueda presentar documentos y alegar de su situación de vulnerabilidad o que puede entrar en vulnerabilidad si se adopta la medida de suspensión del lanzamiento. Una vez presentados los escritos, el LAC, el letrado de la Administración de Justicia, debe trasladar inmediatamente a los servicios sociales competentes toda la documentación y solicita a dicho servicio el informe que se establece se ha emitido en 10 días, en el que se valore la situación de vulnerabilidad del arrendatario y, en su caso, del arrendador, y se identifiquen las medidas a aplicar por la Administración. El juez dictará auto en el que acordará, bueno, una vez que llegue el informe, por supuesto, en el que con toda la documentación y con el informe de los servicios sociales, acordará en su caso si procede suspender el procedimiento y en caso de que entienda que se ha acreditado la vulnerabilidad del arrendador o que no se cumplen los requisitos, pues acuerda la continuación del procedimiento. En todo caso, el auto que fije la suspensión señalará expresamente que el 9 de agosto de 2021 se reanudará automáticamente el cómputo de los días a que se refiere el 443, la vista o el lanzamiento. A esto, aunque dice que automáticamente, es recomendable que los letrados presenten el escrito pidiendo que se alce la suspensión. Pero, bueno, yo he hablado con el secretario esta mañana y hemos dicho bueno, es que, claro, otra cosa, el 9 de agosto es inhábil supuestamente este año y estamos de vacaciones. Entonces, será, claro, hasta septiembre cuando nos incorporemos, al 1 de septiembre, pues revisaré los asuntos, intentaremos, pero no obstante, no viene mal que los letrados insten al juzgado de que se alce la suspensión.
Bueno, establece el decreto que, acreditada la vulnerabilidad antes de la finalización del plazo máximo de suspensión, las administraciones públicas competentes deberán adoptar las medidas indicadas en el informe de servicios sociales u obras que consideren adecuadas para satisfacer la necesidad habitacional de la persona en situación de vulnerabilidad, que garanticen su acceso a una vivienda digna. Y aplicadas dichas medidas, pues se dictará por el secretario, el letrado de la Administración de Justicia, decreto acordando el levantamiento. He de decir que hasta ahora nunca nos han comunicado que se hayan adoptado las medidas, porque es que los servicios sociales ahora mismo están sobrecargados. Y si os interesa, después, que he traído aquí una de los, bueno, he traído dos, pero son todos iguales, de los informes que mandan los servicios sociales, lo que dicen, ¿no? Bueno, en cuanto a las medidas que se pueden adoptar. A los efectos previstos en el 154 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que antes os referí, se entenderá que concurre el consentimiento de la persona arrendataria, evidentemente por la mera presentación de la solicitud de la suspensión. Igualmente, que concurre el consentimiento del arrendador para hacer la comunicación prevenida en este artículo por la mera presentación del escrito alegando su situación económica. Perdona un momentín. Bien, la reforma del Real Decreto Ley de 22 de diciembre introduce el artículo 1 bis, que en el anterior no se preveía. Entonces, este artículo 1 bis dice que desde la entrada en vigor del presente Real Decreto... Ahí no hemos puesto la... ¿Lo ponemos? Sí. Si queréis, yo voy a pasar, bueno, una pequeña presentación, pero como es de los artículos del Real Decreto, lo vamos a pasar, y la ponencia también se la voy a pasar al colegio. Me parece que ahora el siguiente es del artículo 1 y luego del artículo 1 bis. Un pequeño resumen. Desde la entrada en vigor del presente Real Decreto Ley y hasta el 9 de agosto de 2021, en todos los juicios verbales en que se sustancie la demanda que se refiere los apartados 2, 4, 7 del artículo 251 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y en aquellos otros procesos penales en los que se sustancie el lanzamiento de la vivienda habitual de aquellas personas que la estén habitando sin ningún título habilitante para ello, el juez tendrá la facultad de suspender el lanzamiento hasta la fecha en que hayan transcurrido 3 meses desde la finalización del estado de alarma. Estas medidas de suspensión se establecen también con carácter extraordinario y temporal y dejarán de surtir efecto el 9 de agosto del 2021. El artículo 1 bis se refiere, pues, a los lanzamientos o a los procedimientos de precario, de eficacia de los derechos reales y posesorios. Requisitos para que se pueda dar lugar a esta suspensión es que las viviendas pertenezcan a personas jurídicas o personas físicas titulares de más de 10 viviendas, lo que se llaman los grandes tenedores, y que las personas que las habitan sin título se encuentren en situación de vulnerabilidad económica por encontrarse en alguna de las situaciones previstas en el artículo 5, al que antes nos hemos referido. Para que opere la suspensión, tiene que ser persona dependiente de conformidad, bueno, a la ley de dependencia, víctima de violencia sobre la mujer o tener a su cargo, conviviendo en la misma vivienda, alguna persona dependiente o menor de edad. En todo caso, tiene que acreditar estas circunstancias, tiene que ser propietario, persona jurídica o gran tenedor, y
las personas que ocupan la vivienda se tienen que estar en situación de vulnerabilidad según y aportar los documentos que antes nos hemos referido del artículo 5 y artículo 6 sobre la definición de la vulnerabilidad y su acreditación. El juez tomará la decisión previa valoración ponderada y proporcional del caso concreto, teniendo en cuenta las siguientes circunstancias. Las relativas a si la entrada o permanencia en el inmueble está motivada por una situación de extrema necesidad y las circunstancias relativas a la cooperación de los habitantes de la vivienda con las autoridades competentes en la búsqueda de soluciones para una alternativa habitacional. El trámite será: el letrado de la Administración de Justicia debe trasladar inmediatamente a los servicios sociales toda la documentación. Se da traslado al actor, pero en este caso no a los jefes, simplemente para su conocimiento. Y se pide el informe de los servicios sociales. Una vez que recibamos el informe de los servicios sociales con el escrito de solicitud y los documentos adjuntos, se dictará el auto, acordando en su caso la suspensión por el tiempo que reste hasta la finalización del estado de alarma. Si el solicitante no acreditara la vulnerabilidad o no se encuentra, no se cumplen los requisitos que antes hemos dicho, pues el juez acordará la continuación del procedimiento. Durante el plazo máximo de suspensión fijado, las administraciones públicas competentes deberán, en caso de quedar constatada la vulnerabilidad económica, adoptar las medidas indicadas en el informe de servicios sociales y otras que consideren adecuadas para satisfacer la necesidad habitacional. Pero, y una vez, en el caso de que se hubieran adoptado, se comunican al juzgado y entonces se levanta la suspensión inmediatamente. Establece el decreto en cuanto a este incidente extraordinario que en ningún caso procederá. ¿Pasamos? Eso. En ningún caso procederá la suspensión cuando se haya producido en un inmueble de propiedad de una persona física, si en dicho inmueble tiene su domicilio habitual o su segunda residencia debidamente acreditada, sin perjuicio del número de viviendas que tenga. Cuando se haya producido en un inmueble propiedad de una persona jurídica, pero cedido a una persona física. Cuando la entrada se haya producido mediando intimidación o violencia sobre las personas. Cuando existan indicios racionales de que en la vivienda se están realizando actividades ilícitas, cuando la entrada sea en vivienda titularidad pública o privada destinada a vivienda, o sea, en inmuebles destinada a vivienda social y se hubiera designado a la vivienda un solicitante por parte de la administración o entidad que gestione la misma. Y cuando la entrada en la vivienda se haya producido con posterioridad a la entrada en vigor del presente Real Decreto Ley. A los efectos del artículo 154, pues igualmente se entenderá concurre el consentimiento de la persona demandada por la mera presentación de la solicitud de suspensión. Además de esto, los reales decretos establecen otras medidas que voy a decir muy someramente, que es en el artículo 2 la prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual. Y así dice que en el periodo comprendido desde la entrada en vigor del Real Decreto, o sea, desde marzo hasta el 9 de agosto del 2021, si finaliza el plazo de algún contrato de arrendamiento o con su prórroga, según el artículo 9 y 10 de la LAU, se podrá prorrogar por 6 meses. Durante los cuales se seguirán aplicando los términos y condiciones establecidos para el contrato en vigor. Esta solicitud de prórroga
establece el Real Decreto que debe ser aceptada por el arrendador, salvo que se fijen otros términos o condiciones por acuerdo entre las partes o que el arrendador haya comunicado en los plazos y condiciones establecidos en el artículo 9.3 de la LAU la necesidad de ocupar la vivienda arrendada. El artículo 4 establece la aplicación automática de moratoria de la deuda arrendaticio en caso de grandes tenedores, empresas o entidades públicas. Y en ese sentido, dice que hasta el 9 de agosto de 2021 se puede solicitar el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta siempre que dicho aplazamiento o la condonación total o parcial de la misma no se hubiera conseguido por haber llegado a un acuerdo. En este caso, el arrendador comunica al arrendatario o debe de comunicar en el plazo de 7 días si se opta por la reducción de la renta en un 50% o por la moratoria en el pago. En el caso de que se adopte la moratoria en el pago, la persona arrendataria no tiene ningún tipo de penalización y las cantidades aplazadas serán devueltas sin intereses. El Real Decreto Ley 3720 del 22 de diciembre, que fue reformado con el que se ha publicado esta mañana, el 821 de 4 de mayo, establece en su disposición adicional segunda también la posibilidad o el derecho de los arrendadores, en este caso arrendadores y propietarios, de una compensación. Y así establece que los arrendadores tendrán derecho a solicitar una compensación cuando la administración competente en los 3 meses siguientes a la fecha en que se emita el informe de los servicios sociales señalando las medidas adecuadas para atender la situación de vulnerabilidad acreditada, facilitando el acceso de las personas vulnerables a una vivienda digna, no hubieran adoptado tales medidas, se puede pedir la compensación por el tiempo en el que ha estado suspendido el procedimiento o el lanzamiento. El valor de esta compensación dice que será igual al valor medio del alquiler más gastos corrientes asumidos por el arrendador desde el acuerdo de suspensión al momento en que se alza esta suspensión. La solicitud de compensación se puede presentar hasta el 9 de septiembre de 2021, debiendo formular el arrendador una exposición razonada y justificada de la misma. Y establece esa posibilidad de compensación también a favor de los propietarios de las viviendas afectadas por la suspensión establecida en el artículo 1 bis, cuando no hay contrato de arrendamiento, debiendo acreditar la concurrencia del perjuicio económico. Y nada más en cuanto a la novedad de los arrendamientos de vivienda en esta época que estamos viviendo, que espero que termine pronto. Bien, pues, muchas gracias, Isabel. Y a continuación va a tomar la palabra nuestro compañero Antonio José Navarro Selfa para hablar de la problemática que hay con los desahucios de locales comerciales. Y quiero deciros que después de ello abriremos un turno de preguntas e intentaremos contestarlas entre todos. Nada más, cuando tú quieras, Antonio, puedes empezar. Vale, ¿me oís bien? Sí. Vale, y también me veis bien, supongo, como estoy, ojalá pudiera estar en el Colegio de Málaga con vosotros, pero como no puedo estar, me veis bien, ¿verdad? Sí. Va. Quería comenzar por dar las gracias al Colegio de Abogados de Málaga y a su sección de arrendamientos urbanos y derecho procesal por invitarme a estar hoy aquí con todos vosotros, sobre todo con los compañeros del Colegio de Málaga, y es para mí un auténtico placer. Dadas las gracias, que
las digo de corazón porque además así lo siento, voy a entrar a hablar en el espinoso tema que me toca hoy exponer, ¿no? Y que siempre que tengo la oportunidad de hacerlo, porque me inviten desde algún colegio, desde alguna universidad, donde sea, a hablar de ello, siempre comienzo diciendo que los abogados es verdad que vivimos muchísimas veces un poquito con miedo a la incertidumbre de no conocer exactamente el resultado, lógicamente, del procedimiento que estamos llevando. En el caso hasta ahora de los desahucios por falta de pago de local de negocio, que reitero es lo que hoy me toca hablar, pues bueno, esto era o no existía tanto porque bueno, con todos sus intríngulis, con todos sus dobleces, pues es un procedimiento que la Ley de Enjuiciamiento Civil establece en su artículo 250, bueno, que tenía o que tiene muchos recovecos, que como siempre hay que estudiar mucho, pero que bueno, que a día de hoy teníamos una jurisprudencia clara que nos permitía abarcar, bueno, pues los distintos supuestos que se nos podían dar, ¿no? De forma que a la hora de interponer un desahucio por falta de pago o a la hora de defenderlo, uno podía tener más o menos la certeza de que estaba haciendo su trabajo bien porque tenía a que agarrarse. Esto actualmente, y como comentaba un poquito antes de empezar la charla, tanto con la magistrada, a la cual doy la enhorabuena por su ponencia, como con los dos compañeros, pues a día de hoy ha muerto, ¿no? Y la verdad es que navegamos en un mar absoluto de incertidumbres, ¿no? Con lo cual, pues bueno, lamento no poder hoy dar soluciones exactas a las cosas, pero es que la verdad es que a día de hoy no existe, ¿no? Basta que pulséis desahucio por falta de pago local de negocio con las palabras que estiméis más oportunas en la base de datos del Consejo General del Poder Judicial, de CENDOG, y busquéis sentencias de juzgados de primera instancia, que son la mayor parte que existen hasta ahora, salvo algunas resoluciones muy concretas de las audiencias, pues para ver que las resoluciones son absolutamente dispares en todos sitios respecto a distintos temas que en esta cuestión resultan clave, ¿no? Y ello, pues claro, nos plantea inseguridad jurídica, que es lo peor que puede existir para un letrado y sobre todo lo que es más importante para su cliente, ¿no? A modo de introducción diré pues, que con motivo de la pandemia del COVID-19, pues el gobierno de España en su momento decretó aquel famoso estado de alarma de 14 de marzo de 2020 mediante el decreto 463-2020, ¿no? Cuyo artículo 10, ya muy famoso, conllevó la suspensión de la apertura al público de los locales de negocio en todo el ámbito nacional, ¿no? En aquel momento ya surgieron, bueno, las primeras voces. Yo leía en aquel momento bastante comentarios al respecto de qué iba a ocurrir con los locales de negocio, ¿no? Bueno, pues como todos recordaréis, tras la declaración del estado de alarma, mediante el Real Decreto 463-2020 de 14 de marzo, el Ejecutivo dictó entonces una serie de medidas referentes a los arrendamientos de vivienda, ¿no? Y dejó sin regular la situación de los alquileres de locales, oficinas e industria, ¿no? Bueno, aquella situación fue denunciada por el Consejo General del Poder Judicial, de la Abogacía, agentes jurídicos, bueno, hasta que llegamos al decreto 15/2020, pues que fue un decreto para mí fallido, ¿no? El que, bueno, se reguló únicamente, básicamente consistía en la posibilidad de moratorias en el pago de la renta y que en la mayor parte de los casos no obligaban a los arrendadores, ¿no? Por lo que se quedaba en la mayoría de los casos a la expectativa de llegar a un acuerdo entre las partes, ¿no? Hubo dos decretos más y posteriormente llegó el Real Decreto 35/2020 de 22 de diciembre, ¿no? Bueno, que únicamente se diferenciaba del anterior en la medida que se admitía la posibilidad, en el caso de grandes tenedores, que bueno, pues que son los menos estadísticamente, de la solicitud de moratoria, pues como en el anterior decreto, o también de reducción de la renta en un 50%. Pero en definitiva, y en la mayor parte de los supuestos, no solucionaba nada
como sí lo hacía en vivienda, porque dejaba un poquito la cuestión o bastante a la voluntad de las partes. Hoy en día todos sabemos que se ha suspendido afortunadamente en su momento la suspensión o se ha levantado la suspensión legal de la actividad, ¿no? Pero son numerosas las medidas que en su momento interpuso el gobierno de la nación y las distintas comunidades autónomas, en orden lógico, por otra parte, a evitar posibles contagios, bueno, pues que se han traducido en una grave merma en la utilidad económica del local arrendado. Eso es cierto, ¿no? Han existido y existen muchas medidas impuestas pues que han afectado muy negativamente, todos lo sabemos, todos hemos tenido casos en el despacho, al consumo y a la afluencia de compradores en locales comerciales, en hostelería, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual es verdad que ha habido un descenso importantísimo en la actividad económica desde el año 2019 hasta ahora. Actualmente todavía, a falta de que se levante el estado de alarma, en el cual pues, nos introducimos también un poquito en un pantano jurídico, pero eso no es la cuestión a tratar a día de hoy, pues siguen existiendo muchísimas restricciones de movimiento, de apertura de local, de distancia, pues con lo cual hace que a día de hoy, pues efectivamente los locales comerciales no puedan abrir ni trabajar, ni mucho menos en las condiciones que tenían antes de la entrada de esta maldita pandemia, y eso hace que se haya generado pues a nivel nacional un problema importante que en muchos casos determina la imposibilidad del arrendatario de pagar la renta o al menos de pagar la misma cantidad de renta que venía haciendo antes de la pandemia o en el momento en que firmó el contrato de arrendamiento. Yo, desde mi experiencia en esta materia, yo comencé trabajando en la Cámara de la Propiedad Urbana hace ya 33 años cuando me colegié y hasta el día de hoy, bueno, pues un poquito la materia en la que me he especializado y en la que toco, pues siempre vengo recomendando, y antes de introducirnos en el tema, pues a los compañeros en esta materia que lleguemos a un acuerdo. Es decir, es quizá más importante que nunca, primero por la inseguridad jurídica a la que nos vemos abocados, y no por culpa de los magistrados en absoluto, sino por culpa de que no se ha legislado sobre la materia, ¿no? Y porque realmente quizás a veces los procedimientos ordinarios en función de cláusulas rebus sic stantibus, pues en muchas ocasiones son matar moscas a cañonazos, ¿no? Dicho esto, introduciéndonos un poquito en el tema que hoy nos toca hablar y me toca hablar a mí en concreto, que es en el juicio de desahucio por falta de pago en local de negocio. Quiero repetir, antes de entrar, bueno, pues el procedimiento no voy a entrar en ello, todos sabéis perfectamente que está regulado en el artículo 250 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y lo que ocurre es que a día de hoy, pues como el gobierno no ha legislado tal y como todo el mundo pedía, incluido expresamente el Consejo General del Poder Judicial, pues nos hallamos ante una serie de problemas que vamos a intentar ver un poquito que no tienen respuesta. Es decir, en un desahucio por falta de pago de local de negocio, es frecuente en la práctica, tanto en las sentencias que ya os digo que puedo ver y que leo casi todos los días, como en todos los procedimientos que llevo o que los compañeros me comentan que llevan, ¿no? Pues es frecuente la pregunta de si podemos alegar dentro del desahucio por falta de pago, muy concurrente, la fuerza mayor debido a la situación de COVID para que nos sirva de escudo frente al impago de la renta, ¿no? A este respecto, podemos decir, como solución general de los tribunales, que yo he podido ver por experiencia propia y, como ya os digo, por lo que he podido aprender, que es cierto que el estado de alarma con el cierre de los locales puede calificarse en principio como un suceso imprevisible, pues encajando en el concepto de fuerza mayor que tenemos, ¿no? Lo único que ocurre es que en nuestro Código Civil la imposibilidad del incumplimiento de la obligación
pues bueno, pues encuentra su campo de acción en las obligaciones de dar una cosa determinada, ¿no? Que os recuerdo que es el artículo 1182 del Código Civil, igualmente en los supuestos de obligaciones de hacer, 1184, ¿no? Pero el Tribunal Supremo, nuestra sala primera, y en esto sí que tenemos certeza, os comento las dos sentencias por si queréis hacer uso de ellas. En la sentencia primera es la del Tribunal Supremo de 19 de mayo de 2015 y 13 de junio de 2017, pues basándose en nuestra normativa, sentó como doctrina la imposibilidad de alegar y que prospere, lógicamente, esa fuerza mayor cuando la obligación consista en una deuda dineraria. Con lo cual, en este caso, pues este tema creo que sí puedo daros es de las poquitas cosas que puedo daros una respuesta en cuanto a la imposibilidad de su alegación dentro del marco del juicio de desahucio por falta de pago de local de negocio. Hay otra cuestión que también se da muchísimo en la práctica y dentro del marco del procedimiento, que es intentar alegar como oposición al pago de la renta directamente dentro del procedimiento la imposibilidad de pago y por tanto la existencia o aplicación dentro de ese procedimiento de la cláusula rebus sic stantibus. En este sentido, y ya que estamos hablando en Málaga, os recomiendo un artículo muy interesante de don Antonio Alcalá Navarro, que es presidente, como sabéis mejor que yo, de la sección sexta de la Audiencia Provincial de Málaga, que está publicado en la revista Civil, en abierto, no tenéis ningún impedimento, está en el blog, podéis entrar perfectamente. Este magistrado en su momento se posicionaba, y lo estoy utilizando por ser de Málaga, ¿no?, en el mismo sentido que yo lo voy a hacer ahora, pero porque creo que es así. Bueno, por supuesto, él sabe muchísimo más que yo, pero yo creo que es así también. Aunque ya os digo, y ahora hablaré muy someramente de eso, pues que existen muchísimas sentencias en todos los sentidos, ¿no? Por intentaros daros una posición que creo que es la más correcta, bueno, pues os diré que el juicio de desahucio por falta de pago, pues como todos sabéis igual que yo, a pesar de las distintas peticiones que han existido, pues sigue conservando las características propias de un proceso sumario, en la medida que limita la oposición del arrendatario, ¿no? Concretamente me refiero, como todos sabéis perfectamente, al artículo 441 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ¿no?, en el sentido de que solo se permitirá al demandado alegar y probar el pago o las circunstancias relativas a la procedencia de la enervación, ¿no? Y, pues, claro, de todos es sabido el 447.2, pues como es un procedimiento sumario, pues la sentencia carece de efectos de cosa juzgada. Si analizamos la mayor parte del conjunto de sentencias que se están dictando por los tribunales de primera instancia, poquito ha llegado a audiencias provinciales, pues podemos concluir en general que la mera oposición por el arrendatario pues no permitiría o no permite, para la mayor parte de las resoluciones que he podido ver, estimar que esta cuestión se pueda alegar como cuestión compleja y, por tanto, servir de salvavidas en ese procedimiento de desahucio por falta de pago, en la medida que sabéis que necesariamente llevaría a su archivo, porque la cuestión compleja no podría verse en ese procedimiento sumario, derivándonos al correspondiente proceso ordinario, ¿no? ¿Esto puede ser una solución? Pues hombre, en determinados casos o en una emergencia podría serlo. Mi consejo es que no, porque la mayor parte de las resoluciones lo que nos están diciendo es que el arrendatario debe anticiparse mediante la iniciación de un proceso declarativo del artículo 249.1.6 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuyo objeto
pues trataría sobre la alteración de las circunstancias y la práctica y la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus, ¿no? A pesar de lo que os he dicho y lo que es mi postura y lo que también es la postura mayoritaria de todas aquellas sentencias que he tenido oportunidad de conocer, pues existen algunas que dicen lo contrario, ¿no? Concretamente os he traído una porque me parece muy, muy práctica. Para los que queráis leerla, la podéis encontrar fácilmente en Zendog. Es del juzgado de primera instancia, instrucción número 1 de la Orotava, de 31 de marzo de 2021, en el que se admite la alegación de cuestión compleja en el sentido de que se alega pues la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus, y para mí fundamenta bastante o muy bien, fundamenta muy bien la aceptación como causa compleja en cuanto a lo que significa y cómo va, ¿no? Entonces, en cuanto a que os pueda servir de ayuda para un procedimiento que lo podáis necesitar, pues ahí os lo dejo, ¿no? Otro apoyo que yo veo en la imposibilidad de oponernos provocando una cuestión compleja, pues la encuentro en la petición que el propio Consejo General del Poder Judicial, dentro del lote, hablando coloquialmente entre compañeros, que realizó de peticiones de medidas legislativas con respecto al COVID-19, pues pidió expresamente la reforma del artículo 444.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el sentido de que dentro del marco del proceso de desahucio por falta de pago del local de negocio pudieran ser alegadas mediante la oportuna creación de los trámites legislativos oportunos de oposición de los motivos que el arrendamiento, que el arrendatario pudiera tener con motivo del COVID-19. Por parte del gobierno, pues por las causas que fueran, se hizo oídos sordos a la petición del Consejo General del Poder Judicial, a la que también es verdad que después se unió el Consejo General de la Abogacía y muchísimas voces, pero que a día de hoy no ha encontrado eco, ¿no? Es decir, si el propio Consejo General del Poder Judicial y, por supuesto, dentro de la libertad jurisdiccional de cada juez, venía a indicar la necesidad de esta reforma, pues, hombre, evidentemente, unido a lo que ya tenemos dictado, pues parece difícil, como os he dicho, que quepa esta alegación, ¿no? Esto nos lleva a que necesariamente tenemos que hablar un poquito. Voy a intentar hacerlo lo más práctico posible, porque sé que también es un terreno un poquito complicado, ¿no? Pero realmente ahora mismo forma parte de dos caras de una misma moneda, porque si yo digo, porque entiendo que así es, que dentro del marco del desahucio por falta de pago de local de negocio poca alegación cabe en relación con cualquier situación que nos derive del COVID-19, pues claro, entonces vosotros me podéis preguntar, y con toda la razón del mundo, bueno, ¿qué puede hacer entonces un arrendatario a día de hoy, ¿no? Pues bueno, como dice la mayor parte de las sentencias de primera instancia a las que he tenido acceso o que he visto en procedimientos que he llevado, pues sería derivarnos a un procedimiento ordinario para buscar la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus en sus distintas variantes, o con distintos pedimentos que vamos a ver un poquito ahora por encima. Sí es muy importante indicaros que a efectos prácticos, siempre que interpongáis un procedimiento ordinario en aplicación de la cláusula rebus sic stantibus y cualquiera de sus consecuencias dentro del marco del contrato de arrendamiento y del procedimiento y del procedimiento que dimane ese local de negocio, es muy importante
que tengáis en cuenta, aunque estoy seguro que lo sabéis, pero bueno, hay que recordarlo en estos casos, que siempre os recomiendo que vayan acompañados de las medidas cautelares pertinentes, porque si no el procedimiento, pues dada la situación en que se encuentran, si ya por desgracia la justicia pues sufre el mal endémico de ese retraso, ¿no? que siempre lleva por la falta de medios que tiene, pues ahora en situación de COVID-19 se ha vuelto mucho más complicado todavía, ¿no? Y quizás, o con toda probabilidad, sin una medida cautelar, pues procedimiento va a servir de poco porque el inquilino se va a ver obligado a cerrar. Dentro de la exposición, como os he dicho, son dos caras de la misma moneda. Voy a pararme un momentito en la introducción o en hacer una pequeña introducción a lo que es la cláusula rebus sic stantibus, y bueno, pues es algo que ahora mismo prácticamente hace años, salvo los que nos dedicábamos a estos temas, poco se veía, y ahora realmente pues es un término que se ha incorporado al vocabulario jurídico y sobre el cual tenéis miles de publicaciones, lo que se llama webinars, charlas, etcétera, etcétera, ¿no? Básicamente la cláusula rebus sic stantibus, como todos sabemos, bueno, pues significa traducido, es un principio significa literalmente traducido mientras duren las cosas. Es una moderación del principio pacta sunt servanda, que como todos sabéis es el principio que rige nuestro derecho, que los contratos están para cumplirse, ¿no? Y que sirve pues para modificar el contenido del contrato o en su caso resolverlo, ¿no? Cuando concurren determinadas circunstancias sobrevenidas, pues que tienen que tener un carácter excepcional y ser imprevistas para las partes en el momento de establecer esas condiciones del contrato, y que asimismo pues tienen que suponer una alteración sustancial de la base del negocio sobre la que se formó la voluntad. Como todos sabéis, en España es una figura de creación jurisprudencial, no está, legislativamente no existe, no está reconocida. Se ha pedido igualmente durante todo este COVID, que era una oportunidad estupenda pues, para que se hubiera legislado sobre ella. Tampoco se ha hecho, a pesar de distintos anuncios, ¿no? Y bueno, pues está un poquito basada bastante basada jurisprudencialmente en el artículo 7.1 de nuestro Código Civil, ¿no? Que establece que los derechos deben ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe, y en el artículo 1258 del Código Civil, ¿no? Al fijar las obligaciones de los contratos. Y literalmente dice en 1258 al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley. No voy a entrar más en ello, pero simplemente deciros que además de todo esto, bueno, pues en todos los países de nuestro entorno, en prácticamente todos, es una cláusula que sí está reconocida legislativamente. Y bueno, hay una serie de principios de comercio internacional, bueno, en los cuales también aparece recogido y es muy frecuente o prácticamente en el 100% de las sentencias, cuando se estima su aplicación por parte de los tribunales, se hace referencia a esos principios generales internacionales del comercio. Esta cláusula, como os digo, requiere como premisas fundamentales pues la alteración extraordinaria de las circunstancias en el momento de cumplir con las obligaciones del contrato, y es verdad que por parte de los tribunales pues se está teniendo con motivo del COVID-19 pues al menos en esta materia, que es la que toca hablar hoy, son muy receptivos a la hora de acogerla, ¿no? No está ocurriendo igual que cuando la crisis económica del año 2008, para los que entonces estabais ejerciendo o os acordáis, ¿no? En la que este carácter extraordinario del cambio de circunstancias, pues tenía o necesitaba una acreditación. Hoy en día, en la mayor parte de las sentencias que uno puede tener acceso, bueno, pues te dicen que es un hecho notorio, público, y que no hace falta mayor acreditación de esa alteración, ¿no? En segundo lugar, hace falta una desproporción exorbitante, fuera de todo cálculo, entre las prestaciones de las partes contratantes, ¿no? Que verdaderamente, bueno, pues aniquilen el equilibrio de las prestaciones, ¿no?
En este sentido, sí refieren mucho los tribunales a la hora de leer sus resoluciones, ¿no? Que en el caso de arrendamientos de local de negocio, ¿no? Aunque es cierto que el local sigue estando a disposición del arrendatario, sí es aplicable, bajo esta perspectiva, la rebus, en el caso de que se alteren las bases económicas existentes en el momento de producir el contrato, ¿no? O de que se produjera el contrato, y porque evidentemente no se trata de un riesgo previsible y propio de la actividad, ¿no? Y como último punto, bueno, pues que todo ello acontece por la sobrevivencia de circunstancias que son radicalmente imprevisibles, que, como os he dicho, bueno, es evidente que así es. Como os he dicho antes, ¿no? Para que os sirva de recordatorio práctico a la hora del trabajo en vuestros despachos, ¿no? Pues simplemente recordaros que esa alteración extraordinaria de las circunstancias, bueno, pues los tribunales vienen entendiendo que no parece que exista duda acerca del impacto que se causó con la declaración del estado de alarma y con toda la situación posterior que se nos ha llevado o que ha tenido que conducir, todas las normas sanitarias que han impedido, como hemos dicho al principio, el desarrollo normal de la actividad comercial de los locales de negocio. En este sentido, es verdad que se ha producido un cambio de perspectiva jurisprudencial respecto de la cláusula rebus sic stantibus, porque tradicionalmente, bueno, y el propio Tribunal Supremo lo decía, y bastante recientemente, ¿no? Bueno, pues es una cláusula peligrosa, ¿no? Y debe, o decía que debe admitirse cautelosamente, ¿no? Quizá porque en España no tiene o no tenía ese concepto que sí tiene en otros países de nuestro entorno, ¿no? Actualmente, si te vas a cualquier sentencia en la que te leas la fundamentación jurídica del juez, bueno, pues se ha convertido en una cláusula de escape o salvaguarda, ¿no? Bueno, pues como acontece ya con los ERTEs en el plano laboral, ¿no? Es verdad que la jurisprudencia que se denomina menor de las audiencias provinciales, pues a raíz del COVID-19, ha venido a utilizar esta cláusula un poco en el sentido más abierto, en el que se dictaron dos famosas sentencias de los años 2013 y 2014, siendo el ponente de ellas el magistrado don Javier Orduña, ¿no? Que le daba pues un carácter más liberalizador, más económico, que es el que se vuelve a utilizar un poco, aunque después, bueno, se volvió al concepto un poco más clásico o más estricto, ¿no? Como os he comentado, perdón que voy a coger un poquito de agua, como os he comentado, y porque son dos caras de la misma moneda, íntimamente relacionado con los desahucios por falta de pago de local de negocio o de las posibles soluciones para arrendatarios en este caso, ¿no? Se hace necesario, pues cuando queramos que haya o que se adopte alguna medida, un procedimiento ordinario con aplicación, como os he dicho anteriormente, de la cláusula rebus sic stantibus, y previamente la adopción o petición de medidas cautelares, ¿no? En este sentido, cabe recordar, ¿no? Es importante ahora, porque ya os digo, se están utilizando muy frecuentemente o prácticamente casi todos los días en esta materia, pues que el artículo 728 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone que solo podrán acordarse medidas cautelares si quien las solicita justifica en el caso concreto que de no adoptarse las mismas podía producirse durante la pendencia del proceso la pérdida o posibilidad de que ese procedimiento que se está llevando a cabo tuviera alguna utilidad, y básicamente son tres los requisitos que se piden, ¿no? El periculum in mora, esto es una situación fáctica que impidiera o dificultara la efectividad de la tutela que pudiera otorgarse. Si pedimos que se reduzca, por ejemplo, la renta
que es algo que se está haciendo mucho en aplicación o con aplicación de la cláusula rebus, y no hay medidas cautelares, pues como he visto en alguna ocasión, cuando termine, lo más normal es que el procedimiento será imposible, o sea, no servirá para nada porque el local probablemente habrá cerrado. Además, como todos sabéis, corresponde a la parte solicitante aportar aquellos elementos que justifiquen la apariencia de buen derecho, la probabilidad al menos de éxito de la pretensión, y asimismo la ley de enjuiciamiento civil establece de forma muy implícita la exigencia de proporcionalidad entre la adopción de la medida que se pide y la que se vaya a adoptar. O sea que en este sentido siempre, y según el 726, tenemos que irnos a las medidas menos gravosas o perjudiciales para el demandado. Si hacemos una perspectiva general de cuáles son las medidas cautelares que más se están produciendo en este tipo de procedimiento de local de negocio o de industria, pues vemos sin ningún género de dudas que son tres, ¿no? Que es la medida de suspensión y reducción de la renta, prohibición del ejercicio de acción de desahucio y de reclamación de rentas, y no ejecución de fianza o de avales o de otras cualquiera garantías mientras dure el procedimiento, en evitación de que ese negocio termine por una asfixia económica, ¿no? Voy a haceros, porque creo que es práctico, un breve resumen de algunas resoluciones judiciales recaídas en esta materia. Si os fijáis, la primera medida a la que yo he hecho referencia sería la medida cautelar de suspensión y reducción de la renta. Os he traído dos autos que considero especialmente interesantes. El primero es de 5 de octubre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia número 12 de Barcelona, que acuerda una reducción parcial del 50% de la renta durante la tramitación del procedimiento y la suspensión de pago del 50% de las rentas anteriores que habían sido objeto de un acuerdo de moratoria. Es un auto que os recomiendo su lectura, repito, 5 de octubre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia número 12 de Barcelona, porque es un auto también muy exhaustivo, muy claro y muy bien fundamentado sobre lo que se debe o tenemos que hacer en este tipo de procedimientos. También es un auto que utilizo mucho en clases o en exposiciones, el 447 de 2020, de 25 de septiembre, del Juzgado de Primera Instancia número 81 de Madrid, que también declara la suspensión cautelar del pago del 50% de las rentas, bueno, y que tiene una redacción o una exposición especialmente clara en esta cuestión. La siguiente pregunta que nosotros debemos hacernos dentro del marco de los locales de negocio y el COVID-19 es si cabría pedir una medida cautelar. Bueno, os he dicho si cabría, de hecho se está pidiendo mucho, ¿no? Que es la del ejercicio o la prohibición de ejercicio de acción de desahucio por falta de pago y reclamación de renta mientras dure el procedimiento que nosotros hemos puesto, procedimiento ordinario, para, por ejemplo, pedir la suspensión o una reducción de la renta. En este sentido, os tengo que decir que la mayor parte de las resoluciones que yo he podido ver, que os puedo asegurar que son bastantes,
pues son denegatorias de esta medida, y lo son porque entienden que de alguna forma entonces se estaría vulnerando para la parte demandante el artículo 24 de la Constitución española en cuanto a la tutela judicial efectiva, y porque entienden que el arrendatario tiene otras vías distintas en relación a esta cuestión que resultarían menos onerosas. O sea que la respuesta general, en lo que yo os puedo decir, es la inadmisión, ¿no? Me parece especialmente interesante por la fundamentación jurídica que tiene, y os traigo hoy el auto 348-2020 de 21 de septiembre del Juzgado de Primera Instancia número 31 de Barcelona, que es un poco un auto también muy bien fundamentado, que creo que responde un poco a un resumen de todas las razones o motivos por los que se viene desestimando, independientemente de que, como os he dicho, he visto algunas resoluciones que lo estiman, ¿no? Pero sinceramente la mayor parte no lo hacen, ¿no? La tercera medida cautelar y también petición en un procedimiento ordinario en relación con la cláusula rebus sic stantibus y el marco de los locales de negocio que nos estamos moviendo, es la medida cautelar de no ejecución de fianza, avales y otras garantías. Bueno, pues en este sentido tengo que deciros, al contrario que os he dicho antes, que mientras se fundamente bien jurídicamente con los requisitos previstos, pues la respuesta de los tribunales está siendo muy, muy, muy receptiva a esta cuestión, ¿no? Aquí os traigo el auto 155-2020 del Juzgado de Primera Instancia número 60 de Madrid, el auto 15 de julio de 2020 del Juzgado de Primera Instancia número 2 del Prat de Llobregat, y especialmente bueno, porque aparte he visto también que sirve de referencia o he citado en numerosos artículos, el auto 549-2020 del Juzgado de Primera Instancia número 31 de Barcelona. Dentro del marco de locales de negocio y de industria y problemas derivados en cuanto al pago de la renta procedente del COVID-19, surgió también la duda a que si es decir, aquellas personas, aquellos arrendatarios que no se hubieran acogido a las posibilidades que marcaba el decreto que hemos visto anteriormente, el primero de ellos, 15-2020, posteriormente podían acogerse a la petición de la cláusula rebus sic stantibus de esa aplicación, ¿no? Tengo que reconocer que, bueno, yo mismo en un principio y en una ponencia en el Consejo General de la Abogacía Española junto a Alejandro Fuentes Lojo, así lo entendíamos que no iba a ser posible, pero es verdad que estábamos equivocados. Es cierto que el devenir del tiempo, bueno, y una vez que los magistrados, que son quienes tienen que hacerlo, bueno, pues ha transcurrido el tiempo, entienden que a pesar de no sometimiento a las partes de las distintas soluciones, que daba ese Real Decreto Ley, a pesar de la invitación que parecía recogerse en el preámbulo de la ley, bueno, pues es perfectamente aplicable que aquellas personas que no adoptaran una solución dentro de este marco puedan acogerse posteriormente a la cláusula rebus sic stantibus. Dentro de este mar de dudas que os he dejado al principio sobre los desahucios por falta de pago de local de negocio, es verdad
es verdad que no, claro, evidentemente no resultan de aplicación obligatoria para nadie, ¿no? Pero sí me parecen muy ilustrativos y creo que os puede servir de ayuda porque aparecen muy bien fundamentados, que son los criterios de los jueces de Barcelona sobre procedimientos de desahucio de fecha 12 de diciembre de 2020, ¿no? Bueno, pues se reúnen y establecen una serie de requisitos, los podéis encontrar fácilmente pulsando en Google, ¿no? Y es verdad que sí puedo observar, ya os digo, es evidente que no vinculan a nadie, ¿no? Pero sí observo que en muchas resoluciones de las que voy leyendo o recibo de jueces de primera instancia de distintos puntos de España, bueno, pues se apoyan un poco en esta o coinciden un poco con esta serie de recomendaciones, ¿no? Que son un poquito las que yo os he dado al principio, con la particularidad de que en Cataluña ya sabéis que sí se reguló de forma expresa posteriormente, cuestión que, bueno, pues en el resto de España no tenemos, pero siguen siendo totalmente aplicables y tienen perfecta vigencia, ¿no? Bueno, realmente voy a dejar al turno de preguntas la mayor parte de cuestiones que vosotros queráis referenciar. Sí me gustaría decir, a modo de conclusión, pues que por desgracia hoy en día, bueno, pues los locales que no pueden pagar la renta de su actividad comercial, bueno, son muchísimos. Es verdad que son circunstancias que no son culpa de los arrendatarios ni tampoco de los propietarios, son cuestiones sobrevenidas por esta maldita pandemia que padecemos desde marzo del año pasado, pero que a día de hoy, y por desgracia, como os he indicado al principio, pues no han encontrado el acomodo legislativo que tendrían que haber encontrado, ¿no? Con lo cual prácticamente pues nos tenemos que mover caso a caso y siempre con la incertidumbre que os he comentado al principio, que en realidad ahora mismo prácticamente cada juzgado de primera instancia de un lugar u otro, pues va aplicando según su mejor entendimiento, ¿no? Por tanto, sí hay que recomendar en este extremo una absoluta cautela por el bien de nuestros clientes, de forma que conviene poco si somos arrendatarios, en la medida que podamos, ¿no? Arriesgarnos a ejercer nuestra defensa dentro del marco del desahucio por falta de pago legal de negocio, es decir, si podemos adelantarnos, pues lo más correcto que nosotros entiendo que podemos hacer a día de hoy sería, como os he dicho al principio, acudir a un procedimiento ordinario con sus correspondientes medidas cautelares, ¿no? Si estamos en el caso del arrendador, bueno, y no existe una posibilidad de acuerdo, que vuelvo a repetir bueno, que los abogados lo tenemos que llevar siempre tatuado. Por supuesto, primero siempre intentar llegar a un acuerdo y más, os digo, en esta situación y con las características tan particulares que os estoy hablando, bueno, pues si no fuera posible, pues no nos queda otro remedio que ir al desahucio por falta de pago de local de negocio, en el cual sí os recomiendo, esto es un consejo estrictamente práctico, pues a pesar del mayor detalle posible, o sea, además del mayor detalle posible, como es normal, pues siempre recomiendo a los propietarios, en evitación de que se pudiera estimar la defensa o hacerla más difícil todavía, pues primero hacerle un ofrecimiento al inquilino de reducción de renta y, bueno, pues si el inquilino no se pudiera llegar a un acuerdo, hacerlo constar
en ese procedimiento de desahucio por falta de pago del local de negocio. Yo creo que a día de hoy es un movimiento absolutamente necesario por parte de los arrendadores, porque ya no tanto, o sí también para ese desahucio por falta de pago del local de negocio, ¿no? Sino porque la realidad del COVID trasladada a los tribunales hace que es decir, en el 90 y tantos % de los casos se estén aceptando las medidas o determinadas medidas solicitadas en esta materia con motivo del COVID. Quiero decir, cuando no se aceptan, realmente son porque no están suficientemente acreditadas conforme al 217 por parte del demandante, ¿no? Pero la situación de modificación de la realidad existente es evidente, es notoria, ha sido todo absolutamente imprevisible y, por tanto, como no puede ser de otra manera, entiendo, los jueces son absolutamente receptivos en esta materia. Estos son los consejos que yo os puedo dar. Os he explicado un poquito lo que yo sé, he podido estudiar y he podido trabajar en mi día a día, y a partir de aquí pues quedo abierto a cualquier pregunta, matización o cualquier cosa que queráis hacer. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias y vamos a empezar con el turno de preguntas, que desgraciadamente no se puede prolongar demasiado por cuestiones de horario en el colegio. Pasamos a intentar responder todas las que podamos, porque la verdad que son bastantes. Una pregunta para Isabel, del compañero Carlos Ismael Álvarez Cacenave. Si se ha producido una suspensión del procedimiento por aplicación de los reales decretos vigentes hasta hoy, ¿puede operar una nueva suspensión con la norma publicada hoy? A ver, es que la norma publicada hoy es una prórroga de la fecha de suspensión. O sea, estaba previsto que era hasta que estuviera vigente el estado de alarma, que era el día 9 de mayo, y esta norma lo que hace es que prorroga. Hay pequeñas modificaciones, pero fundamentalmente que prorroga la suspensión hasta el 9 de agosto. Hoy me han preguntado los funcionarios míos cuando se lo he dicho y eso, pues tenemos suspendida, claro, yo en los autos que he suspendido pues ponía hasta que acabe el estado de alarma el 9. ¿Y qué hacemos? Digo, no, se entiende automáticamente prorrogada hasta agosto. En el caso de que las partes presenten algún escrito, pues resolveremos, pero nosotros se entiende prorrogado hasta el 9 de agosto por este Real Decreto que se ha publicado hoy. Esta pregunta entiendo que es para Antonio José. En caso de arrendamiento de local de negocio, para el supuesto de que el arrendatario hubiera pedido la moratoria del pago de la renta conforme al Real Decreto 35/2020, si el arrendatario no presenta las cuentas al arrendador ni contesta aceptando las condiciones, ¿puede pedir el desahucio? Yo entiendo que sí, porque entonces lo que no estamos haciendo es aplicar los requisitos que nos pide el decreto. Por tanto, yo entiendo que sí, que claro que puede hacerlo. Lo contrario sería dejar en indefensión al arrendador. Una pregunta para Isabel. ¿Qué plazo o cuánto tiempo suelen tardar los servicios sociales en comunicar al juzgado el informe sobre la situación de vulnerabilidad del arrendatario? Bueno, los servicios sociales están colapsados, ya dependerá a lo mejor las ciudades, pero en Málaga desde luego están colapsados. Y bueno, como ahora mandaron que lo hacemos por correo electrónico, es más rápido porque ya no hay que mandar oficio y tal, ¿no? Y entonces pues tenemos mejor comunicación con ellos. Pero de todas formas el plazo de 10 días pues no se cumple normalmente, ¿no? Pueden tardar sí pues 20 días, 30. Nosotros si tenemos señalado el lanzamiento y es urgente, pues o dos cosas, o suspendemos el lanzamiento en tanto se resuelve, o llamamos también para
o se le pone un correo para ver qué pasa con el informe y hombre, pues eso entre 20 o 30 días están tardando. Pues la verdad es que están colapsados. Otra pregunta para Isabel, de Nadine Galvez y Elena Jiménez Rojas, preguntan en el mismo sentido de que ante qué organismo se debe de presentar la compensación del arrendador y hasta qué fecha. El tema este de la compensación del arrendador, pues realmente yo también me lo pregunté cuando lo estuve leyendo. Digo, ¿y si no pone dónde? Pero yo interpreto que como dice que una compensación cuando la administración competente en los 3 meses siguientes no ha realizado, pues será la administración competente, en este caso los servicios sociales son del ayuntamiento. Este es un tema que excede de, bueno, puede llegar, me imagino, a lo mejor, si es una resolución del ayuntamiento, pues o una resolución administrativa al contencioso, pero que no es un tema. De hecho, vamos, que vayamos a ver nosotros los juzgados de primera instancia, entiendo. Antonio José, una pregunta de Elena Jiménez Rojas que nos dice si podría repetir la sentencia en la que has referido a causa compleja. Claro que sí. La que la admite, ¿verdad? Se refiere, ¿verdad? Entiendo, sí, claro. no solo pone eso. Sí, bueno, yo creo que se refiere a esa porque es la que un poquito más me he entendido. Sería primera instancia de instrucción número 1 del juzgado de la Orotava de primera instancia de instrucción de 31 de marzo de 2021. Le indico además a la compañera porque que hoy en Economist and Juris, en abierto, la tiene. Si la busca, la puede encontrar. Aparece, está publicada. Bien, perfecto. Una pregunta de Daniel Montero. En opinión de los ponentes, ¿podría el inquilino en el marco del contrato, igual que lo puede hacer el comerciante en el arrendamiento del local, intentar una medida cautelar en el declarativo correspondiente y amparándose en la cláusula rebus sic stantibus, consistente en demandar una bajada del alquiler de idéntica proporción de la pérdida de ingresos motivados por la COVID? Vamos a ver, yo doy mi respuesta y si te parece correcta, pues la magistrada da la suya. Yo entiendo que sí, porque realmente, y más en este caso, las medidas cautelares pueden ser muchas. Yo no veo ningún impedimento para que fundamentada o bien fundamentada jurídicamente dentro de la regulación de las medidas cautelares se pueda hacer. Es decir, no veo ningún impedimento para ello. Otra cosa es que prospere o no, pero como todo en derecho, ¿no? Pero como posible lo veo posible. Bueno, al respecto yo también lo veo posible. Lo que pasa es que las medidas cautelares sí que los jueces solemos ser restrictivos en cuanto a su consideración, pero bueno, también es verdad que la situación de la alarma, bueno, de COVID es una situación excepcional. Y bueno, lo que, claro, depende ya la consideración de cada juez de que se cumplan los requisitos, como ya sabéis, los de las medidas cautelares. Si hay principio de buen derecho, si hay, bueno, un ofrecimiento de caución y un periculum in mora. Pero bueno, como posible, sí. Además, yo creo que como esto es un tema excepcional, ¿no? La situación esta que hemos vivido, los jueces, creo yo que en cuanto al rebus sic stantibus somos partidarios, pero como dice el Supremo, con cierta prudencia y ciertas limitaciones, pero en general yo creo que sí. Una pregunta de Elisa Caracuel. Como alternativa a la medida cautelar de suspensión de acción de desahucio, ¿podría plantearse como cuestión prejudicial civil en el desahucio la existencia de ordinario por rebus? Entiendo que esta pregunta también será para ambos.
Sí, yo puedo responder que he visto numerosas resoluciones y que en algunos casos se acepta y en otros casos no se acepta. Por en medio está el artículo 43 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y sí le recomiendo a la compañera, porque está muy detallado su estudio en cuanto a las resoluciones, bueno, a las resoluciones no, perdón, lo que me he referido de los jueces de Barcelona, los criterios, está específicamente ahí estudiado, hace un estudio muy exhaustivo y al final, bueno, pues lo tengo aquí delante sobre la posible suspensión de desahucios por la interposición de una demanda de revisión de pago de renta. Dice literalmente, no obstante y de manera excepcional se ha acordado, dicen los magistrados, que el juez podrá valorar la suspensión del juicio de desahucio atendiendo al conjunto de circunstancias concurrentes, en especial la siguiente: si se ha acumulado la acción de desahucio de reclamación de renta, alegaciones de la parte actora, las mensualidades que aparezcan como impagadas o la existencia de pago o consignaciones por el arrendatario. En definitiva, como no puede ser de otra manera, pues queda a voluntad del juez y no me quiero extender más, pero quiero decir, lo que he visto en la mayor parte de resoluciones de toda España, como indico, que vienen un poco siguiendo este mismo criterio marcado por el 43 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por otra parte, ya está nada más. Solamente repetir la fecha del acuerdo por los compañeros que les pueda interesar, porque digo muy detallado, que es criterio de jueces de Barcelona sobre procedimientos de desahucio de local de negocio COVID-19, 12 de noviembre de 2020. Perfecto. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho el otro ponente. Una pregunta para Isabel de Antonia Sánchez. ¿Es diferente el trámite del traslado de la solicitud de vulnerabilidad entre personas físicas y grandes tenedores? Claro, pero claro, las especificaciones vienen en el Real Decreto. Depende también del procedimiento en el que estemos. Si estamos, por ejemplo, en un procedimiento de desahucio en precario, pues en personas físicas no cabe el 1 bis, sin embargo, en grandes tenedores sí cabe. O sea, sí es diferente los requisitos, la consideración. Una pregunta para Isabel del compañero José Luis García Infante, que dice, ha comentado que la suspensión extraordinaria no se concede con la mera presentación del escrito por el demandado, sino que hay que aportar la documentación, darle traslado al demandante y después a los servicios sociales. ¿Cómo cree usted que en los juzgados de primera instancia de Málaga se estén acordando suspensiones extraordinarias sin que el demandado acredite nada, con la mera presentación de un escrito? ¿Conoce si hay algún acuerdo entre los jueces para suspender con la mera presentación de un escrito? No, vamos, acuerdo no hay, por lo menos que yo sepa. De los LAC creo que tampoco, y nuestro no. Hombre, porque luego, como ya sabemos, yo siempre que vengo al Colegio de Abogados en alguna mesa redonda, siempre digo que hablo por mí, lo que yo hago en mi juzgado y lo que yo creo y lo que, bueno, algunas veces hemos puesto en común a veces o la audiencia unifica o criterio, pero ya sabéis todos los letrados que luego todo es valorable y todo es, bueno, y cada juzgado es un mundo, como yo digo, cada juzgado y cada juez pues tiene a lo mejor un criterio, una interpretación, pero vamos, que yo del tenor del precepto entiendo que la suspensión no se otorga inmediatamente con el simple escrito, sino que para eso se establece primero que tiene que acreditar la vulnerabilidad. ¿Y cómo acredita la vulnerabilidad? Pues con la documentación que establece además el propio decreto en el artículo 5 y 6. Y luego el informe de los servicios sociales. Bueno, de hecho yo el otro día... Bueno, la casuística es muy grande. El otro día, ya en un tema que era de efectividad de derechos reales, del verbal específico, especial, pues ya tenemos lanzamiento ya señalado. Y entonces lo que hicieron los ocupantes, que no sabían personal procedimiento, no habían dicho nada,
Pues es que fueron directamente a los servicios sociales. Entonces, de pronto, a 2 días del lanzamiento, me presentan los servicios sociales diciendo que son vulnerables. Entonces, claro, pues yo lo que hice es suspender el lanzamiento y requerir a estas personas, los ocupantes, para que me acreditaran que están en la situación de vulnerabilidad, aparte porque los servicios sociales no dicen nada, solo dicen son vulnerables. Y claro, yo para resolver necesito tener datos y si se cumplen los requisitos que establece el decreto. Lo que pasa es que suspendí, que eso a lo mejor se puede referir, suspendí ad cautelam, porque no me daba tiempo a resolver ni a tramitar y ante, bueno, el perjuicio que podía ocasionar a los más vulnerables, valga la redundancia, pues suspendí como ad cautelam, ¿no? Como yo digo, pero para tramitarlo conforme establece el decreto. Una pregunta para Antonio José, de la compañera Antonia Sánchez. Dice, en un arrendamiento de local de negocio donde el arrendador no es un gran tenedor y se ha alcanzado un acuerdo de pago con el arrendatario, pero sin embargo se incumple por el arrendatario, ¿se puede instar el desahucio por falta de pago con la tranquilidad de que el arrendatario, si insta cláusula rebus, no se le va a estimar por el juzgado? ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? Sí, es en un arrendamiento de local de negocio donde el arrendador no es un gran tenedor y se ha alcanzado un acuerdo de pago con el arrendatario, pero sin embargo se incumple por el arrendatario este acuerdo. ¿Se puede instar el desahucio por falta de pago con la tranquilidad de que si el arrendatario insta la cláusula rebus no se le va a estimar por el juzgado? Perfectamente entendido, pero el problema es que yo no puedo responderle con absoluta certeza. Indudablemente, si el arrendatario no cumple con el acuerdo, por supuesto que puede interponer el desahucio por falta de pago. Si hay un acuerdo de por medio, pues hombre, me parece difícil que luego pudiera prosperar la cláusula rebus, pero es verdad que una cosa que yo he apuntado y que la magistrada me alegro que haya confirmado, es que como estamos en un mundo nuevo y que todo esto del COVID judicialmente resulta tan extraño y que la casuística está absolutamente amplia, pues con certeza no puedo decirle si se acogería o no. Entiendo que no, porque ahí ya existe el incumplimiento de un acuerdo. Vamos, estoy casi seguro que no, pero es lo que puedo decir. Esto lamentablemente vamos a tener que ir terminando por los horarios del colegio y que así nos lo han indicado. Si te parece una pregunta más, por ejemplo. Vamos a hacer una pregunta. Una pregunta de Borja Barceló Crauel. En el supuesto de la suspensión de desahucio del Real Decreto, ¿es necesario que el arrendatario esté empadronado en la dirección de la vivienda? Cuando se está en situación de vulnerabilidad económica, ¿a qué se refiere el Real Decreto cuando exige nota simple del registro de titularidad de bienes? Si se está en situación de vulnerabilidad, no se tienen bienes. ¿O sí? ¿Cuál era la primera parte? Dice, en el supuesto de suspensión de desahucio del Real Decreto, ¿es necesario que el arrendatario esté empadronado en la dirección de la empadronamiento. vivienda? Bueno, no es necesario que esté empadronado. Simplemente si tiene el contrato de arrendamiento se sabe que vive ahí, no hace falta. Eso es como un documento de los que establece el artículo 6 para acreditar que vive, pero si no lo tiene, pues no lo tiene, se acredita, vamos, de otra forma, con el mismo contrato. Y en cuanto a la nota, pues a mí me han aportado documentación y en cuanto al registro de la propiedad, pues negativo, diciendo no consta ningún bien de esta persona en España. Y bueno, puede ser vulnerable. Ya antes comenté que no procede la declaración de vulnerabilidad o tenerlo por vulnerable cuando tiene bienes, pero sí, si no tiene disponibilidad de esos bienes o solamente es propietario de una parte alícuota,
que bueno, realmente también se está en falta de disponibilidad del bien para poder alquilarlo, a su vez venderlo o incluso poseerlo, pues sí, puede incurrir en la situación de vulnerabilidad establecida en el Real Decreto, claro. Bien, pues hay muchísimas preguntas, pero ya desgraciadamente es que por el tema del horario del colegio no nos da tiempo. No nos da tiempo. La verdad que es que se han quedado casi 29 preguntas sin poder contestar porque el aforo ha sido mucho. Pero sintiéndolo mucho no podemos contestarlo. Sí decir, porque he visto que hay varias preguntas sobre si se va a dejar, Isabel va a dejar la ponencia a disposición del colegio, que después se le hará llegar a todos los participantes. Y nada más, dar muchísimas gracias en nombre del colegio de la sesión de procesal y de la sesión de arrendamiento urbano a ambos ponentes, tanto a Antonio José como a Isabel Selfa, y a todos los participantes por su interés. Gracias a vosotros. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias.